El lado siniestro de la historia. Muy buenas noches. Mi nombre es Rubén Moya. Gracias por acompañarme una vez más en Enigmas, el lado siniestro de la historia. Hasta ahora, los viajes en el tiempo solo son posibles en cuentos y películas de ciencia ficción. Pero, ¿y si hubiera una máquina del tiempo cuya existencia se ha mantenido en secreto por décadas? Sin duda sería el mayor logro de la humanidad. Increíblemente, un abogado estadounidense asegura que el artefacto sí existe y que él mismo lo ha utilizado. ¿Qué enigma envuelve este caso? A continuación, trataremos de resolverlo. En el año 2004, Andrew Basiago, un destacado abogado de Washington, comenzó a compartir historias sobre las experiencias que tuvo durante su infancia. Asegura que formó parte de un proyecto militar secreto que le permitió realizar cosas inimaginables. Al parecer, Andrew, hasta el año 2004, era un abogado con una gran reputación. Ejercía en los Estados Unidos. Era un hombre bastante respetado. Pero ocurrió algo extraño en el año 2004. De repente, Andy Basiago comenzó a hacer una serie de declaraciones afirmando que de niño formó parte de un programa de experimentación secreto ideado por DARPA. DARPA son las siglas de Agencia de Proyectos de Investigación Avanzado de Defensa. Aquel proyecto del que hablaba Andy era el proyecto Pegaso. Y lo que posiblemente cree más controversia, al menos para mí, es que todo eso que contó le comenzó a ocurrir cuando solo tenía 7 años de edad. Este hombre afirmó que desde 1968 a 1972 participó en una serie de experimentos muy extraños, y aquí vendría lo increíble, que le llevaron a través de un viaje en el tiempo y el espacio, y diferentes universos y diferentes realidades paralelas. El fin de tales viajes era más que todo para transmitir o dar información sobre eventos pasados o eventos futuros al presidente de los Estados Unidos del momento. Mientras Basiago afirma que había diferentes dispositivos de viaje en el tiempo durante el momento que él estaba trabajando o lo mantenían reclutado bajo este proyecto Pegasus, dice que la mayoría de sus viajes en el tiempo, de sus aventuras temporales, se le podían atribuir a Nikola Tesla. En este punto, la historia de Andrew Basiago se cruzó con la del inventor serbio Nikola Tesla, quien fue un científico muy avanzado para su época. A finales del siglo XIX y principios del XX, este genio desarrolló el primer motor que funcionaba con corriente alterna. También desarrolló tecnología para la comunicación inalámbrica a larga distancia. Tesla registró al menos 300 patentes y además aseguraba que había fabricado una superarma que pondría fin a todas las guerras en el mundo, un sueño que no pudo realizar, pues la muerte lo sorprendió repentinamente en 1943. Sin embargo, Tesla no se iría de este mundo sin dejar constancia de sus investigaciones, documentos que para Basiago eran auténtico oro molido. Los documentos de Nikola Tesla que se encontraban en su apartamento en Manhattan, Nueva York, fueron incautados después de su muerte por el Departamento de Guerra de Estados Unidos en enero de 1943 y por orden presidencial fueron trasladados del Archivo Nacional a Los Álamos, donde actualmente se encuentran. Los documentos de Tesla jamás estuvieron perdidos. Basiago asegura que fue así como empezaron a surgir nuevos adelantos científicos en Estados Unidos. Dicha tecnología, afirma, consiguió lo que para muchos sigue siendo una simple fantasía. 25 años después, en 1968, el Departamento de Guerra desarrolló el teletransportador de Tesla, lo cual te permite abrir un túnel en el espacio por el cual se puede pasar. Y ya para 1970, descubrieron la manera de ajustar la llegada del individuo teletransportado, ya sea hacia adelante o hacia atrás en el tiempo. Oficialmente yo formé parte del proyecto Pegasus en el otoño de 1969. Ahora soy abogado en el estado de Washington. De esta manera surgió el proyecto llamado Pegasus, un supuesto programa militar cuya misión era realizar viajes en el tiempo.
Andrew Basiago asegura que fue uno de los primeros participantes y que llegó ahí debido a que su padre, Raymond D. Basiago, era uno de los directores del proyecto y además un científico encubierto de la CIA quien hacía experimentos con crononautas. Todo eso basado en los descubrimientos que en su momento realizó Nikola Tesla. Nikola Tesla descubrió una nueva forma de energía que se encuentra en todo el universo. La llamó energía radiante. Cuando te encuentras esa energía radiante y alguien salta a través de ella, la inercia abre un túnel en el espacio-tiempo. No hay ninguna transformación en el individuo. La persona no tiene que viajar a la velocidad de la luz. Para viajar en el tiempo, era necesario construir un dispositivo que sirviera de vehículo para dar el salto. Por eso, se ensambló una máquina que, se dice, es capaz de manipular la energía radiante de la que tanto habló Nikola Tesla. Para controlar ese flujo de energía, se diseñó una máquina elíptica de 2,5 metros de altura y 3 metros de separación, en la cual se generaba o se creaba un túnel vorticial por el cual los viajeros finalmente entraban y llegaban a ese destino temporal al cual habían sido programados. Basiago cuenta cómo incluso llegó a asistir al histórico discurso de Gettysburg. El discurso de Gettysburg, en el cual Abraham Lincoln efectúa en la mitad del siglo XIX, efectúa ese largo speech. También, incluso el propio Basiago afirma que de ese famoso discurso de Gettysburg tuvo la oportunidad de fotografiar y ver fotografías de dicho evento, algo bastante peculiar. También cuenta cómo incluso le teletransportaron al Teatro Ford. El Teatro Ford, que lo sepáis, fue el teatro donde fue asesinado Abraham Lincoln en 1865. Andrew Basiago sostiene que él fue el primer niño norteamericano en ser teletransportado, experiencia que según él vivió a la edad de 6 años. Incluso dice que fue parte de este proyecto secreto desde 1968 a 1972. Pero esto apenas es tan solo una mínima parte de su asombrosa historia, ya que de acuerdo con su testimonio, el proyecto Pegasus preparaba al primer grupo de viajeros en el tiempo en un programa secreto que era paralelo a la carrera espacial de los Estados Unidos. Según el propio Andy, dice que no se podían utilizar personas adultas. La madurez de la persona adulta generaba unas tensiones que no eran soportadas por todas aquellas personas que eran sometidas a esos experimentos. Finalmente, se dieron cuenta que solo las personas que tenían una corta edad tenían esa capacidad de flexión que les hacía aptos para estos viajes en el tiempo. Saltos que, según él, se efectuaban tanto hacia el futuro como hacia el pasado. Por supuesto que al encontrarse en fase experimental, los accidentes solían ocurrir comúnmente en cada teletransportación y eran sumamente desagradables, algo que podría causar que cualquiera perdiera la razón. Que vio como uno de los niños cuando regresó de un viaje temporal. Antes que sus piernas llegó el niño y luego llegaron sus piernas. No, las piernas no llegaron. Por lo tanto, el niño llegó con... En vez de piernas, tenía 2 muñones en las piernas. Me río porque la imagen debió ser, de ser verdad, bastante complicada, ¿no? Pero a pesar de todo eso, de ese accidente del pobre niño, ¿no? Esos errores, según Basiago, parece ser que se resolvieron en aproximadamente unos 40 años desde que se iniciaron esos experimentos. Una vez, en 1971, teníamos que regresar en el teletransportador de Tesla de Nueva Jersey a Santa Fe, Nuevo México. Pero no regresamos a 1971, sino que nos adelantamos hasta 1991. Algunos niños comenzaron a llorar y a estresarse porque nos quedamos varados 20 años en el futuro. El proyecto trabajaba exclusivamente con niños, quienes eran previamente seleccionados por sus altas capacidades intelectuales, es decir, niños superdotados. Pero, ¿por qué se optó por utilizar a menores de edad para este programa secreto? Y más importante aún, ¿los niños sufrían cada vez que saltaban en el tiempo? Eso lo averiguaremos después del corte. Yo soy Rubén Moya
Y regresamos con más de Enigmas, el lado siniestro de la historia.